los reyes de la antigüedad, casi todos se caracterizaban por su crueldad. Eran reyes malvados, crueles, que no les importaba la vida de sus súbditos. Rara vez aparecía un rey compasivo. La mayoría de ellos, repito, eran hombres crueles, malvados, despiadados. Pero probablemente no hubo ninguna familia real más depravada y cruel y malvada como una que se menciona repetidas veces en el Nuevo Testamento. Soy Luis Carballosa, quien comenta con vosotros Hechos 12 del 18 al 25. Dice así: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. La sorpresa era que Pedro había salido de la cárcel y los soldados no se habían dado cuenta. El Señor obró un milagro. Sacó a Pedro de la cárcel de una manera para los soldados y para otros misteriosa, pero era el poder de Dios obrando en la vida del gran apóstol Pedro. Dice el versículo 18: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes era de esa dinastía de reyes malvados, despiadados, crueles, que no les importaba la vida de nadie. Solo querían mantenerse en el poder y recibir ellos la gloria. Dice este versículo 19: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, dice allí, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes culpó a los soldados de la fuga de Pedro y ordenó la muerte de aquellos soldados. En realidad, los soldados eran inocentes. Dios había obrado un milagro y había sacado a Pedro de la cárcel. Dice el versículo 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, las dos grandes ciudades marítimas del Mediterráneo, al norte de Israel. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era dice allí que era un cananeo,
era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les dio un discurso para levantar sus ánimos, para hacer que lo aplaudiesen y que lo aclamasen. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Dios intervino de manera sobrenatural. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y observe, y expiró comido de gusanos. Aquel rey Herodes, malo, malvado, recibió el juicio de Dios. Aquel hombre de alma cananea fue juzgado por Dios. Dios hizo que gusanos atacasen su cuerpo y se lo comiesen, literalmente. Dice allí, al momento un ángel del Señor le hirió. Mire por qué, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios está obrando de manera sobrenatural en medio de su pueblo, milagrosamente en medio de su pueblo. Y termina el pasaje diciendo: y Bernabé y Saulo, aquella pareja de siervos de Dios, aquel dúo dinámico de misioneros, predicadores, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el cual en ese tiempo formaba parte del equipo misionero que Dios estaba usando. El Dios Todopoderoso derramó su juicio sobre Herodes, el rey malvado, aquel hombre de alma y de corazón cananea. Dios, el Dios Todopoderoso, obra en situaciones como la que se describe aquí en Hechos capítulo 12, versículos del 18 al 25. Y ese mismo Dios, querido hermano, querida hermana, obra hoy día en medio de este mundo malvado y perverso. Tú y yo debemos alzar nuestros ojos al cielo y dar gracias al Dios soberano, todopoderoso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén.